Estamos junto al académico de la Universidad de Santo Tomás, al profesor Marco Vega, que presentará una historia un tanto misteriosa, por así decirlo. La desaparición del barco mercante Santa Fe ocurría el 13 de agosto en 1967, pero antes de darle el paso a la presentación del profesor Marco, vamos a ver un video que nos relatará esto. Así que, por video. Ese es el barco metalero mercante Santa Fe, desaparecido el 13 de agosto de 1967, una historia llena de misterios que vamos a tratar de, no quizás resolver, pero sí vamos a ver los testimonios, quizás qué pasó con esto, y bueno, las palabras y la investigación que se realizó sobre este barco mercante la tenemos a través del académico de la Universidad Santo Tomás, el doctor en Ciencias Biológicas, Marco Vega, disculpe. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Él nos presentará todos los que son los antecedentes históricos de esta desaparición tan misteriosa del barco mercante Santa Fe. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlo y tenerlo aquí en Festival de la Ciencia 2020. Muy buenas tardes, junto con saludar, agradecer esta oportunidad de presentar este libro. Yo les voy a comentar esta investigación histórica marítima de Chile sobre este siniestro, esta tragedia del Santa Fe. Voy a comentarles sobre antecedentes, testimonios y teoría ocurrida el 10 de agosto de 1967 en circunstancias que no están muy claras al respecto, sobre una tripulación y un barco que desapareció en aquella fecha. Bueno, esta historia comienza así, con el transporte de mineral de hierro.
Estamos en la década de 1960. Ahí estaba la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, cuya sede estaba en Valparaíso. Esta compañía tenía servicios de transporte marítimo al resto del mundo, a Europa, América Central, América del Norte, y tenía casi el 90% de acciones en manos chilenas. Pero desgraciadamente, en esa época ocurrió una crisis naviera que afectó los negocios de intercambio comercial de esta compañía, tal que el directorio que encabezaba la CCNI tomó una determinación que iba a cambiar su destino. Aparte de disminuir el gasto económico sobre la administración, tomó una decisión que era diversificar sus negocios y aumentar la participación en otras compañías o sociedades navieras. Así fue como la CCNI, aprovechando los excelentes negocios que había con nuestro país vecino, con la República Argentina, formó una nueva sociedad con la compañía naviera Santa Fe. Así, esta compañía tomó el 25% del capital de esta sociedad y al mismo tiempo la administración del único barco que tenía esta naviera, que era el Santa Fe. El vapor Santa Fe, por esta compañía, CCNI, fue destinado al transporte de cargamento de mineral de hierro a granel, en rutas comerciales que eran preestablecidas desde puertos chilenos, como Chañaral, hasta San Nicolás, en la República Argentina, cumpliendo los contratos vigentes. Este buque mercante metalero Santa Fe era un barco, un vapor metalero del tipo Liberty, de Libertad, construido en los astilleros de Houston, Texas, en Estados Unidos. Eran barcos prefabricados o preconstruidos en cadenas de montaje, armados, ensamblados en series, los cuales demoraban muy poco tiempo, en pocos días, tenían muchos de estos barcos Liberty. Eran de un diseño básico de S2SS1. ¿Qué significa esto? Que tenían una cámara de emergencia, tenían una locomotora a vapor y un diseño tradicional, con 2 máquinas a vapor de triple expansión y 2 calderas. Pero estos barcos que fueron desarrollados por la Marina norteamericana se usaron, o su función esencial era para el traslado de material logístico a las tropas, a sus tropas norteamericanas, que se encontraban en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, eran muchos de estos buques que se fabricaban y salían en cada momento. Pero llegó una época en la cual la Segunda Guerra Mundial ya se terminó y estos barcos quedaron, muchos de ellos, en los astilleros norteamericanos construidos y otros por construir, sin saber qué hacer con estos. Por lo tanto, la Marina norteamericana decidió venderlos. Y ahí es cuando nace la vida comercial de este barco Santa Fe, con el primer nombre que tuvo, SSLH McNeil, en 1943. En honor este nombre a un Ranger de Texas que cambió un poco ese estado norteamericano. Posteriormente, en 1947, fue adquirido por Holanda y fue rebautizado, renombrado como Seaman. Y finalmente fue transferido a Ámsterdam y rebautizado como Trompenberg en 1950. Este barco, hasta esa fecha, no cumplía funciones de transporte de mineral, solamente participaba de funciones como material logístico en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, tuvo que ser extendido y reacondicionado como metalero en
los astilleros de Mitsubishi en Yokohama, en Japón, en 1959. ¿Qué quiere decir eso? Que este barco, este metalero, fue de alguna manera aumentada su capacidad con una bodega más para llevar más material, fue aumentado su capacidad de carga, ¿cierto? Y también su longitud o eslora en 21 metros, todo con el propósito de destinarlo en funciones de intercambio comercial hacia Argentina. Posteriormente fue adquirido por la compañía naviera Santa Fe Limitada, que tenía sede en Santiago, en 1961, y rebautizado con el mismo nombre de la compañía, Santa Fe, dado que los directores de esta compañía eran muy católicos y por lo tanto eh, de alguna manera lo rebautizaron eh, y también generaron una bandera con toda la indumentaria del Vaticano, la cual se destacaba del resto de las embarcaciones. Y finalmente fue administrado por la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica para el traslado de mineral de hierro. Como les comentaba, este barco fue ampliado y reacondicionado posteriormente al 59, aumentando sus bodegas, su eslora, digamos, un poco aumentó su velocidad máxima y su tonelaje. De la tripulación del mercante Santa Fe iban 35 profesionales, todos gente de mar, experimentados en aguas australes, de los cuales 10 eran oficiales, 23 eran tripulantes y habían 2 cadetes. Esta tripulación no era la tripulación oficial de este buque, el Santa Fe, sino había sido reclutada producto de las circunstancias que se estaban dando en esa época. Pero esta tripulación voluntariamente aceptó, dado que en el fondo habían algunos que necesitaban cumplir su formación profesional con este viaje. Habían otros que ascendían de rango o jerarquía. Y habían otros que finalmente necesitaban de este viaje porque estaban parados, estaban detenidos. Toda esta tripulación desaparecida, como les comentaba, sin rastro alguno, el 13 de agosto de 1967. ¿Cómo fue ese último viaje del Santa Fe hasta el momento de extraviarse? El buque zarpó de Valparaíso el jueves 10 de agosto de 1967, tripulado por 35 profesionales pertenecientes a la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica. Llevaban un cargamento de aproximadamente 11 toneladas, completo, de mineral de hierro a granel, que debía ser procesado en la planta siderúrgica de San Nicolás de Panamá, en la República Argentina. Este barco pasaba a buscar su cargamento a la cuarta región, posteriormente volvía a Valparaíso, tomaba su tripulación y comenzaba su viaje hacia el sur por aguas, ¿cierto?, del Pacífico sur oriental, giraba por la zona del estrecho y ascendía hacia el norte por las aguas del Atlántico sur occidental hasta llegar efectivamente a San Nicolás, en Paraná, en Argentina. Hacía 7 años que este buque efectuaba el mismo viaje y en esos 7 años había cumplido 44 viajes de esta naturaleza sin ningún problema. De hecho, en este último zarpe, en este último viaje, ese barco iba acondicionado, en buen estado, con todos sus elementos de navegación, de comunicación y maquinaria, en buen estado, como les decía, y en funcionamiento normal. E incluso llevaba el visto bueno en plena vigencia del Joint Register of Shipping de Londres, la máxima autoridad hasta entonces. Cuando radió o informó o reportó su última posición, aparentemente se pensaba que este vapor Santa Fe había afrontado un fuerte temporal.
luego de lo cual se perdió rastro de este buque. La nave aparece extraviada el domingo 13 de agosto de 1967 en las proximidades de las Islas Wamblin. Estamos hablando a 44 grados, 40 minutos de latitud sur y a 75 grados 0 minutos de longitud oeste, aproximadamente por ahí. A partir de ahí se inicia todo un proceso de patrullaje, busca, rebusca de este buque, de este metalero, de este mercante Santa Fe. Pero el día lunes 14 de agosto del 67, la gobernación marítima de Punta Arenas, al tanto de no recibir información de este buque a partir del domingo 13, ese lunes 14 informa a los restantes buques que se encontraban en el sector, a los faros y a los radioescuchas de las zonas costeras, que se alertaran de cualquier información del Santa Fe, porque hasta entonces no tenían ninguna comunicación. Pasa al día martes 15 de agosto y la gobernación aún no recibía información. Llega el miércoles 16 de agosto y la gobernación decide enviar que radie obligadamente su posición. Llega el jueves 17 a la espera de esa información, pero nada hasta entonces, y finalmente llega el viernes 18 de agosto de 1967 por la tarde, donde ya desestimando toda posibilidad de comunicación, se da inicio a la búsqueda oficial e intensa de esta nave. Así se rastrea por aire, mar y tierra, concertados entre la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, todo el sector de la zona austral. Se inicia ese sábado 19 con los buques de la Armada rastreando el lugar. Posteriormente, el domingo y el lunes, se continúa vía aérea con helicóptero y ya se termina por el 23, 24 con un rastreo aéreo con 2 aviones Grumman también de la tercera zona naval. Había desaparecido 5 días. No se sabía de este buque. Posteriormente se inicia un rastreo y una búsqueda y rebusca del buque, concentrado principalmente en la zona de Puerto Montt y Punta Arenas. Pero tras la falta de resultados concretos, el 24 de agosto de 1967 se abandona la búsqueda aérea y enseguida la búsqueda marítima. Y solo queda, hasta el 25, un rastreo por la zona costera del Santa Fe. Y ya finalmente no se encuentra nada, ningún rastro a flote de esta embarcación. Así, con fecha 1 de septiembre de 1967, la Dirección del Litoral y Marina Mercante declara al Santa Fe y a toda su tripulación por oficialmente desaparecido. Tras la desaparición de este vapor mercante metalero, surgen una serie de declaraciones sobre avistamientos del barco y su tripulación. Se informa e investiga declaraciones de 2 pescadores de Queñor respecto a haber visto naufragar el Santa Fe en Islas Wamblin, información que posteriormente se desestima, dado que no se encuentra a estos pescadores y también no se sabe la pertenencia respecto de alguna empresa. Posteriormente surge información sobre una mancha tenue de material oleaginoso en el mar, la cual se recoge, se envía al laboratorio, se analiza, pero de la cual no se tiene resultado, y finalmente se entrega información sobre que esa mancha probablemente pertenecía a algún buque petrolero que había pasado
o navegado por ese sector. Posteriormente, también se encuentran manchas de petróleo y grasa en el canal Yacá, todo lo cual nuevamente se investiga y otra vez se estima esa información, puesto que al parecer, según se informa, correspondía a materiales de otra naturaleza. Sin embargo, también se encuentran en zonas costeras mucho material correspondiente a bolsas y otras cosas que nunca se sabe la pertenencia de ese material. Cuestión que queda en duda también. Enseguida se escuchan por ahí, se registran fogatas, gritos de personas repetidas veces en islas cercanas a donde se radió la última posición. Esto registrado por un radioaficionado de la zona austral, el cual comunica también a las zonas navales sobre esta situación y que también información que finalmente se da por desestimado todo esto porque se investiga la zona, no se encuentra ninguna persona, no se encuentran fogatas y por lo tanto se desautoriza esta comunicación. Y finalmente quizás lo más significativo fue esta botella con un mensaje de SOS sobrevivientes Santa Fe, Islas Wambling, noroeste, en la zona del archipiélago de Chiloé, que es en el fondo recogida al año siguiente, donde supuestamente desaparece el Santa Fe, donde desaparece efectivamente, el 68, y esta botella se entrega al intendente de Chiloé, y este manda a analizar esta botella. Y diferentes peritos grafológicos comparan la letra de esta botella, de este mensaje, con la de la tripulación, lo cual no coincide. Luego analizan esta botella. Se trataba de una botella que no era usualmente ocupada en la navegación, en la marina mercante, por ejemplo. Era una botella que se encontraba en un excelente estado, por lo tanto tampoco coincidía esto, y a la vez el mensaje que estaba en la botella no estaba escrito como se acostumbraba en navegación, estaba mal escrito en las Wambly, y el concepto de noroeste usual ya no se ocupa en esos términos en navegación. Entonces, finalmente, la credibilidad de este mensaje se deja fuera. Finalmente, la empresa chilena de navegación interoceánica, posteriormente a esto, comunica el hallazgo de escasos restos, un trozo de escala real y algunos remos pertenecientes al Santa Fe, los cuales en realidad están en un papel, pero nunca se dieron a conocer, ni tampoco fueron depositados en algún museo, en alguna institución o declarados. Por lo tanto, es difícil poder validar estos restos. ¿Qué pasó con los familiares de esta tripulación de este barco metalero Santa Fe, que desapareció ya formalmente declarado el 1 de septiembre del 67? Bueno, comenzó un masivo envío de correspondencia con sentimientos de pesar y condolencia a los familiares de la desaparecida tripulación. Los familiares, desesperados, angustiados, se agolparon por días, semanas, en las oficinas de esta compañía, que era la más responsable directa de esta situación, y exigían, ¿cierto? Clamaban que se les informara qué ocurría, porque había una incerteza sobre la información y el mismo buque. Otros también se planteaban sobre el futuro económico de estas familias que dejaban una serie de hijos menores, ¿cierto?, desamparados y sin recursos económicos. La compañía, de alguna manera, se intentó hacer cargo de todas estas situaciones a través de sus oficinas de bienestar, a través de pensiones vitalicias, lo cual no resultó del todo, a través de proyectos de ley de beneficios familiares, pero que tampoco dieron mucho origen. También intentó contratar a algunos adolescentes de estos hijos de los tripulantes desaparecidos en algunas labores, con el propósito de ayudar a estas familias,
hasta el caso fue llevado por un abogado que fue recopilando toda la información, abogado que en algún momento desaparece, no hay registro de este abogado y la causa se detuvo, bueno, y hasta el día de hoy prescribe esta causa. Ahí, a partir de ahí, se emanan una serie de teorías, hipótesis, conjeturas sobre el Santa Fe y su tripulación. Muchas de las cuales son bastante objetivas, pero otras tantas también emanan de los sentimientos de rabia por tal situación ocurrida. Una de las primeras es que el Santa Fe efectivamente se encontraba en un temporal en ese momento que podría haber precipitado el hundimiento del vapor sin dejar rastro alguno del buque y su tripulación. Sin embargo, esto es difícil de comprobar. Hay mucha información que la verdad no es seriada, no es continua, y no se encontró específicamente que aquellos días se presentara un temporal como el que se informaba en algunos registros. Por lo tanto, igual es bastante incierto, aunque es algo que se produce en zonas australes. Pero también, y quizás lo más significativo, es que el vapor Santa Fe, este metalero era una nave antigua, que ya la marina mercante, era una de las pocas marinas mercantes que ocupaba estos buques para esos propósitos, de transporte de mineral, porque tenía otra función. Había sido un buque prácticamente reacondicionado para tal función. Entonces, en definitiva, se había aumentado su capacidad de carga, estaba a tope y todas estas circunstancias se pudieron haber juntado, ¿cierto? Sumado para el propósito final que era ese último viaje y finalmente el hundimiento de esta embarcación. Habían, habían otros temas que estaban en esa época que se referían a las rutas de navegación de estos buques a las zonas australes, que era una deficiente o nula señalización que existía de faros, balizas, pese a que habían fondos erogados por una ley de faros y balizas. Pero finalmente era un reclamo de todos los tripulantes de esa época, la mala señalización de las rutas. A su vez, los pronósticos de las redes meteorológicas usualmente tenían algunos errores y eran oficinas que muchas veces no trabajaban los fines de semana, que justo fue el incidente en el caso del Santa Fe. Además, pasado esto, ya se plantearon otras posibilidades de algunos sobrevivientes, expectativas. Se revisaron estas islas de Rowlett y de Wamblin y se locuraron muchas hipótesis también, pero resulta que estas islas son bastante inhóspitas, abruptas, con una vegetación enorme y difícil de desembarcar en sus costas. Esto sumado a la baja temperatura que había en esa agua eh, y a la búsqueda que en algún momento se realizó, también esto finalmente nos dio frutos y quedó ahí, en el papel. Hay otras teorías hipótesis que también fueron sumando posibilidades de tratar de explicar este incidente, este siniestro, ¿cierto? Como emanaciones de gas metano producidas del fondo marino. Hay zonas en Chile, en la zona austral, donde hay bastante metano en las profundidades de los fondos y se mantiene ahí producto de la presión y la temperatura. Pero diversas circunstancias efectivamente puede emanar este metano combinado con el agua y gasificar la columna de agua y efectivamente se ha demostrado que puede voltear una nave mayor. Otras posibilidades también que en ese momento se dieron son olas gigantes y vagas que se producen en el océano y que se ha visto también han volteado algunos barcos de gran envergadura. Y ya finalmente una de las, yo diría, explicaciones más extremas
que podríamos encontrar son aquellas que también está dando en ese momento, dio el Instituto de Investigaciones de Estudios, bueno, europeos de exobiología, sobre el mercante metalero Santa Fe, que en el fondo se planteaba que era imposible que un barco de esa naturaleza, con con todo su equipamiento en excelente estado, con el visto bueno de instituciones extranjeras, desapareciera sin rastro alguno. Por lo tanto, ahí se sumaba una serie de otras teorías que ya eran de naturaleza o parte del área de la exobiología, que tampoco de alguna manera se pudieron comprobar. Así, este buque desaparece, como les comentaba, el 13 de agosto del 67, no deja rastros del buque, no deja rastros de los tripulantes y deja una serie de incertezas que no han podido comprobarse y de alguna manera que han quedado en la memoria y en la historia de una marina mercante de Chile y también, como les comentaba, en la memoria de numerosos familiares y descendientes de estos familiares a los cuales yo de alguna manera me fui acercando, entrevisté, conversé, fui a los diferentes museos, estuve conversando con mucha gente de mar y fue recopilando mucha información para llegar a este texto que de alguna manera resume todo lo que pude, digamos, recoger, eh, información sobre este naufragio del mercante metalero Santa Fe, que hoy en día, digamos, en lista eh, las desapariciones de embarcaciones en las zonas australes y se recuerda también en algunos monumentos que están repartidos a lo largo de Chile eh, en su memoria. Y eso es este libro, en resumen. Genial, profesor, una presentación que la verdad nos deja con muchas preguntas sobre la desaparición del barco mercante metalero Santa Fe, una historia bien misteriosa, por así decirlo, como le dije, nos deja muchas dudas. Profesor, cuéntenos, ¿cómo podemos acceder al libro? Bueno, ahí yo doné 3 libros eh, a la Fiesta de la Ciencia, ahora sean entregados también eh, a los diferentes concursos o dependiendo ahí de los intereses de cada cual, si además quieren conocer un poco más. Bueno, también me pueden contactar o bien les puedo donar libros. Yo, la verdad, tengo a disposición un número importante porque, como les decía, creo este libro constituye el resumen más amplio de lo que fue esto y que es un hecho, un hito, marcó un hito en la historia de Chile y en la Marina Mercante, por lo que me parece tiene que ser conocido y es parte además de nuestra historia. Profesor, una consulta. A través de Facebook nos hacen llegar, bueno, nos dicen una historia poco conocida, Paola Fuentes Walker, un saludo para ella. Nuestra directora Valesca Cepeda agradece su participación aquí en FESI 2020. Y, profesor, ¿existen casos parecidos aquí en el norte de Chile, a lo largo del país, sobre este tipo de embarcaciones que generen tanta controversia, tanto misterio hasta hoy en día? Y otra consulta, ya en lo más personal, reconozco el trabajo historiográfico que ha realizado respecto a este barco y su tripulación, los familiares, la recolección de testimonios que hubo. En este sentido, se crearon algunas leyendas urbanas, cuáles son los testimonios que hasta hoy en día se manejan sobre la desaparición del buque.
Sí, en general han habido siniestros en las zonas de Chile, zona norte, zona centro, zona sur, sobre todo en las aguas australes. Eh, pero la verdad es que siempre, y eso es lo significativo de este caso, en que en todos los siniestros que se han producido, siempre se han encontrado o sobrevivientes o restos, pero este es el único caso donde no tenemos absolutamente nada. Entonces, sí, se podría decir que constituye un misterio, un misterio. Por otra parte, sí se han generado una serie de declaraciones de familiares, muchas de las cuales están en el libro, algunas eh, decían que efectivamente tomaron otra ruta, no la ruta tradicional, también algunas decían que, bueno, el capitán tenía problemas en ese viaje, tenía algunos problemas de salud, y así tantas cosas que se fueron declarando por los familiares según fueron transmitiendo esa información. Y ahí efectivamente queda justamente en ese libro esos testimonios que fueron informados por los familiares, por los hijos en realidad de esta tripulación desaparecida. Sí. Genial, profesor, una historia llena de misterio hasta el día de hoy. Bueno, en caso que ustedes quieran acceder a este libro, también pueden comunicarse con nosotros aquí en Explora de Tarapacá y nosotros nos pondremos en contacto con el profesor haciendo las solicitudes pertinentes respecto al libro sobre la investigación histórica marítima de Chile de la tragedia del Santa Fe. Profesor, encantado de su presentación. Aprovechamos también de saludar a Catalina Vega, quien menciona un excelente trabajo. Nancy López Aguilar también menciona muy interesante. Y tenemos una pregunta, otra pregunta, profesor. Paola Fuentes Walker, otro saludo para ella. Además de Nina Lisset también, un saludo también. Paola Fuentes nos pregunta, ¿ha considerado algún aspecto paranormal? Sí, esos aspectos paranormales efectivamente fueron de alguna manera planteados por ese Instituto de Investigaciones de Exobiología sobre la desaparición de este buque. Sí, pero la verdad no fue algo que se pudo investigar en profundidad, por lo cual quedó como un planteamiento de esa institución, pero es difícil poder demostrar. Ese planteamiento quedó como algo poco objetivo, por eso en el fondo no lo desarrollé mayormente, pero sí, también se planteó esa posibilidad, digamos. Como las muchas desapariciones que se realizan antiguamente se realizaban en el Triángulo de las Bermudas de manera similar. Profesor, ¿y alguna historia similar, solamente por nombrarlos, algunos casos aquí dentro de nuestra región, en el Norte Grande, sobre desapariciones extrañas en algunos pasajes de nuestra historia marítima? Bueno, hay un libro hay un libro que se llama Historia Marítima de Baez, que de alguna manera lista los naufragios de Chile y están repartidos por todas partes, por la zona norte, centro, sur. Pero como digo, en esta época, por lo menos en esa década, la mayoría estaba concentrado en la zona austral, por, justamente por las aguas turbulentas de esa zona. Sí, sí. Bien, profesor, muchísimas gracias por la presentación. Una presentación que en realidad nos lleva a esta invitación de acceder al libro. Como dijo el doctor, tenemos ejemplares también nosotros, así que están dentro de lo que nosotros tenemos contactado, dentro de los regalos, sorpresas que tenemos para ustedes aquí en Explora Tarapacá. Profesor, como le dije, una presentación llena de misterio que nos invita a leer este libro y agradecerle de todo corazón su presentación y participación aquí en el Festival de la Ciencia 2020. Ya, pues muchas gracias al Festival de la Ciencia y a todos los participantes.
Gracias. Bien, muchas gracias, profesor. Mientras despedimos al profesor de la Universidad Santo Tomás Iquique, el doctor en Ciencias Básicas, Marco Vega, y aplaudimos su excelente presentación.